Ok. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el otro día vimos una introducción a los residuos sólidos, bueno, los residuos en general, industriales y urbanos, y bueno, los diferentes tipos de residuos. Y hoy vamos a continuar con lo que sería la gestión de los residuos sólidos y los residuos industriales en Galicia, ¿no? Es decir, en nuestra comunidad autónoma, qué es lo que se hace con ellos. Entonces, vamos a empezar primero con los residuos sólidos urbanos. Y, bueno, pues si vosotros conocéis el mapa, sabéis que hay una sociedad que pertenece, bueno, que está participada por la Xunta, que se llama Sociedad Gallega de Medio Ambiente, SOGAMA, que se encuentra en Cerceda, ¿no? En este punto, nosotros estamos aquí abajo, y entonces, digamos que la basura que nosotros generamos, pues se lleva a la planta de tratamiento que tienen aquí, ¿no? Como veis, bueno, pues Galicia tiene la estructura que tiene, y los residuos tienen que hacer unos trayectos, ¿no?, importantes, un transporte importante, puesto que está todo centralizado en un único punto, pero debido a que, bueno, esta planta, ¿no?, que lleva ya funcionando una serie de años, pues estaba un poco ya saturada, entonces se ha decidido construir una planta más al sur y por el momento, ¿no?, el proyecto dice que va a ser en el concello de Oirixo, que estaría situado en este punto, y el objetivo de construir una planta en el sur de Galicia sería para dar servicio a la zona sur, ¿no?, es decir, a las provincias de Pontevedra y Orense fundamentalmente, ¿no? Por eso se buscó un emplazamiento más al sur. Bueno, ¿cómo es la gestión de los residuos que nosotros tenemos aquí? Bueno, pues vosotros supongo que ya lo conocéis, ¿no? Vivís aquí y por lo tanto conocéis que tenemos una recogida selectiva con diferentes contenedores. Entonces tenemos un contenedor que es el que lleva la bolsa negra, que sería la basura indiferenciada, no diferenciada, que ponemos ahí, y todo aquello que se puede reciclar, en principio, iría a otros contenedores, que serían el contenedor amarillo, donde va lo que llevamos, la bolsa amarilla, que son fundamentalmente envases, y después tenemos una serie de contenedores diferentes que albergarían el vidrio, papel y cartón y pilas. Bueno, como veis, aunque el sistema de gestión es llevado por SOGAMA, nosotros al depositar nuestra basura en los diferentes contenedores, no todo va a SOGAMA, sino que todo esto de aquí ya va directamente a los centros recicladores sin pasar por SOGAMA. Es decir, que SOGAMA no gestiona ese tipo de elementos. Lo que sí gestiona es la bolsa negra, ¿no?, la basura no diferenciada, que básicamente se transporta, se genera un combustible que se quema en una planta termoeléctrica para producir electricidad. Mientras que la bolsa amarilla lo que se hace es transportarlo hasta las instalaciones y someterlo a unas operaciones de clasificación donde se separan los diferentes elementos y se envían a los centros recicladores, que probablemente, que creo recordar que están todos fuera de Galicia, ¿no? No hay ningún centro aquí que se dedique al reciclado de esos elementos. Vale. Bueno, pues entonces lo importante para hacer una buena gestión de estos residuos es tener claro qué es lo que se mete en cada contenedor, ¿no? Entonces, en el contenedor azul tiene que ir papel y cartón. Entonces podemos poner todos aquellos elementos que estén formados por papel y cartón, pero que no estén manchados, ¿vale? Cualquier cosa que esté manchada, que esté sucia con grasa u otros elementos, no puede ser reciclada y por lo tanto no iría aquí, sino que iría en el contenedor de basura no diferenciada, ¿vale? En el iglú verde es para el reciclaje del vidrio, y lo que hay que meter es exclusivamente vidrio generado en el hogar, que son básicamente botellas, frascos y tarros de vidrio, pero no otros materiales de vidrio generados en el hogar, que no pueden ir ahí. De hecho, bueno, si a alguien se le rompe una ventana, pues no podría tirar los restos ahí, puesto que no es el objetivo, ¿no? Entiendo que habría que llevarlo al punto limpio, ¿no? Y además veis que la boca del contenedor, del iglú, pues ya tiene una forma característica para que lo que entre sea solamente recipientes de vidrio. Y por supuesto no hay que poner tampoco otros elementos que puedan parecerse al vidrio pero que no lo son, ¿no? Como pueden ser, bueno, pues no sé, porcelana o cerámica o elementos de ese estilo. Y eso es un problema porque a la hora de reciclar, pues digamos que
interferirían, ¿no? Habría que separarlos, interferirían en lo que sería el proceso de reciclado, puesto que, bueno, sacaríamos un vidrio sucio, ¿no? Un vidrio contaminado con otros elementos que no tienen mismas características. Bueno, en el contenedor amarillo, básicamente, vamos a poner todos aquellos envases de los productos de consumo, ya sean de plástico o ya sean de metal, hierro, aluminio o lo que sea, ¿no? Incluido pues las bolsas, esos redes de envoltorios de frutas e incluso las bandejas de por spam, ¿no? Estas bandejitas blancas que también se podrían poner ahí. Bien, todo lo que no entra en estos contenedores van a ir al contenedor genérico, es decir, básicamente lo orgánico y todos aquellos otros elementos que no son recuperables, ¿no? Ya sean de papel o cartón, bueno, de papeles, bien, pues como pañales o servilletas de papel, etcétera, cualquier otro elemento que no puede ir en los otros tendría que ir ahí. Y su objetivo es, bueno, estos dos ya hemos dicho que no van a Sogama, este sí iría a Sogama, este también, y después tenemos los otros dos que, bueno, he puesto esta figura porque es la que aparece en la página web de Sogama, aunque no se corresponde con los que tenemos aquí, pero bueno, tenemos un contenedor de pilas y eso simplemente será llevado por un gestor autorizado para, bueno, es un residuo peligroso las pilas, ¿no?, por los metales que contienen. Entonces serán llevados a las plantas de tratamiento, al objetivo que sea. Y finalmente, bueno, pues todo lo que no podamos meter en ninguno de estos contenedores debería de ir a un punto limpio, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay también elementos voluminosos en el hogar, que a veces tenemos que deshacernos de ellos, y qué se hace con esos elementos voluminosos. Bien. Bien, el objetivo no es tirarlos en cualquier sitio, sino que, bueno, yo no sé cómo funcionan otros concellos, ¿no? Aquí la empresa que tiene la concesión de la gestión de la basura en Vigo, efectivamente, realmente lo que hay que hacer es llamar y entonces te dicen qué día y a qué hora tienes que dejarlo y en qué sitio, ¿no? Normalmente es en el contenedor que está más próximo al lado de los contenedores que están más próximos a tu domicilio, y lo tienes que dejar, si no recuerdo mal, a partir de las 9 de la noche. Y entonces, bueno, pues estará unas horas allí, pero no está todo el día. Esa recogida, si no recuerdo mal, se hace de lunes a viernes y, por tanto, en cualquier día se puede dejar previa cita, ¿no? Entonces, bueno, como esos objetos voluminosos no siempre se generan, pues digamos que hacer una llamada no sería tampoco un problema, ¿no? Bueno, está claro entonces los diferentes elementos que tenemos, es decir, todo lo que no entra en cada uno de estos contenedores deberíamos de almacenarlo y periódicamente, cuando tengamos cantidad suficiente o cuando nos coincida de paso, pues ir al punto limpio y dejarlo allí. Sí. No te sabría decir, vamos, yo he oído hablar de los puntos limpios ya desde hace varios años, pero es todo relativo. ¿Por qué? Bueno, pero eso, claro, es que dependerá a lo mejor de los concellos y de la cantidad de residuos que se generen, ¿no? Y del problema que se tenga. Y como tú dices, antes había la costumbre de vertederos incontrolados donde se tiraban cosas. Y bueno, el objetivo con todo el plan de la Xunta, ¿no?, que ya hace al menos 20 años que se inició, pues el objetivo era eliminar todos los vertederos incontrolados que había, es decir, evitar que se generaran vertidos incontrolados y los que había, pues eliminarlos, ¿no? Desafortunadamente parece que todavía hay cierta costumbre de deshacerse las cosas por ahí, pero como me decía el otro día una persona de una empresa, el tema de los residuos ha cambiado mucho y muchos de los residuos valen dinero, ¿no? Es decir, son cosas que a nosotros no nos sirven, pero hay cosas que sí que valen dinero. Entonces, incluso, es decir, tirar los elementos por ahí es una tontería, porque realmente puedes obtener un beneficio económico y aunque tú no lo obtengas, siempre hay alguien dispuesto a recogerlo porque ellos sí pueden tener un beneficio económico, ¿no? Y un ejemplo puede ser, pues no sé, las baterías de los coches o todos los residuos metálicos que valen dinero, ¿no? Y además ahora con esta de la famosa crisis, cualquier residuo metálico, cosas metálicas, pues bueno, parece que ha aumentado el precio de muchas cosas, ¿no? Y que lo que antes no era rentable ahora sí que lo es y bien rentable. Bueno, pues ¿cómo es la basura en Galicia? Bueno, tenéis ahí en las transparencias que os he dejado, no se veía tan bien
El texto así que lo he rehecho, pero creo que en la nueva versión, que os he dejado una nueva versión, sí que lo podéis ver bien, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos en la basura en Galicia es, la mayor parte, un 42%, son residuos orgánicos biodegradables, ¿no? Después, papel y cartón, vidrio, envases ligeros, un 15%, textiles sanitarios, voluminosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y otros, ¿no? Bueno, evidentemente, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deberían de estar ahí, es decir, eso cuando uno, bueno, los mismos establecimientos que los venden deberían de recogerlos y si no los tendríamos que llevar al punto limpio. Y después hay una serie de elementos que son susceptibles de ser reciclados, ¿no? Como el papel y cartón, el vidrio, los envases ligeros, lo cual quiere decir que de todo ese volumen de basura que estamos generando, una fracción bastante importante podría ser reciclada y por lo tanto el tratamiento que se le da y el vertedero, etcétera, pues se podría reducir. Bueno, en números generamos en Galicia, bueno, en el 2009, los datos para 2009 son de 1.250.000 toneladas, que supone un 1,22 kilogramos por habitante y día, que bueno, por lo que vimos el otro día en clase, pues más o menos estamos en el nivel de un país desarrollado en cuanto a nivel de basura generada, ¿no? Lo que comentaba antes es que el problema quizás que tiene Galicia es que tiene una gran dispersión, y una gran dispersión de población significa una gran dispersión de puntos de generación de residuos, y eso significa mucho movimiento mucho transporte, no mucho gasto en transporte. Y el otro día decíamos precisamente que decíamos que uno de los aspectos fundamentales, ¿no?, en la gestión de residuos era el coste del sistema de recogida y transporte, ¿no? Por lo tanto, nosotros aquí tenemos en Galicia, en principio, tenemos un coste importante, sobre todo por la dispersión de la población. Y eso pues se puede ver, bueno, pues en la distribución de la población. Pontevedra sería la provincia que tiene una densidad de población mucho mayor, mientras que, bueno, Lugo y Ourense tienen una densidad de población mucho menor y además con núcleos muy pequeños, con muy pocos habitantes, ¿no? El que quizás los datos, ¿no?, que quizás nos podrían llamar un poco la atención es la generación de residuos en Galicia, ¿no?, que en los últimos años ha crecido, y especialmente lo que ha crecido es la generación por habitante, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues este sería el mapa de Galicia y ahí aparecen los concellos coloreados en función del sistema de gestión que tienen, ¿no? Bueno, este mapa ha ido cambiando en los últimos años y ha ido cambiando a incrementar el color verde en el mapa, ¿no? De modo que la mayor parte de los concellos actualmente hacen su gestión en Sogama, ¿no? La planta de Sogama estaría en Cerceda, en este punto, y toda la zona verde son concellos que tienen un contrato con Sogama y que llevan allí sus residuos, ¿no? Y estamos hablando de un 81,4%. Después hay dos tipos de tratamiento aparte, que serían la planta de Nostián, en la zona de La Coruña, y los concellos de la zona del Barbanza, que tienen una gestión distinta. Básicamente lo que hacen, bueno, tengo que reconocer que no me lo sé al dedillo porque no he encontrado suficiente información, ¿no? Pero básicamente lo que hacen es también una selección, ¿no?, de los materiales para reciclar los envases, metales, plásticos, papel y cartón, vidrio, todo, etcétera. Y después la fracción orgánica lo que se hace es un compostaje, ¿vale? Se forma un compostaje, se obtiene un compost que en principio se podría utilizar como enmienda del terreno con objetivo de abonar, aunque tiene la limitación de que el compost que proviene de residuos pues muchas veces contiene demasiados contaminantes, sobre todo metales, y hay una legislación muy estricta en cuanto a la cantidad de metales que se pueden aportar al suelo. Y muchas veces el compost que sale de estos residuos tienen demasiados metales y no se pueden añadir, ¿no? ¿Hay alguien aquí que pertenezca a alguno de los sitios y sepa cómo es? ¿De dónde? De Barbanza. ¿Y cómo es básicamente la gestión entonces? Bueno, pero a ver, contenedores, vamos a ir por lo menos a la teoría. ¿Contenedores cuántos hay? Es decir, el de orgánico.
¿Y no hay un contenedor exclusivo para material orgánico? Vale. Sí, 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 sí. No, y no hay un contenedor marrón exclusivamente para materia orgánica biodegradable. Yo es que tenía la idea de que había, o no sé si lo hubo y ahora ya no lo hay, o qué. ¿Y tú? ¿Y cómo es el sistema? Es decir, que hay un contenedor exclusivo para orgánico. Y eso entonces, digamos que va a compostaje, ¿no? Sí, bueno, iba para el vertedero, ya. El problema de eso es que, claro, para hacer un buen compostaje hay que hacer una buena separación en origen, y si alguien echa lo que no debe, pues está contaminando y termina contaminando todo. Pero, a ver, decías que había un contenedor verde para orgánico y después otro para lo indiferenciado, ¿no? Que sería, ¿de qué color el contenedor? Ajá, ok. Muy bien. Bueno, simplemente nos queda un otro concello, que es este de aquí, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, básicamente utiliza un vertedero, ¿no? Parece que, bueno, no sé si va a cambiar al plan de Sogama o no, pero es el único que todavía utiliza un vertedero, ¿no? Y después, bueno, veis que tenemos ahí una serie de puntos por el mapa, ¿no? Bueno, esto sería Sogama, como dijimos, y los demás puntos que hay en el mapa son las plantas de transferencia. Es decir, que los camiones no recogen y llevan la basura directamente a Sogama, sino que lo que hacen es que en cada concello hay un punto, o hay un punto próximo en otro concello, donde se lleva toda la basura, y allí, en esa planta de transferencia, lo que se hace es comprimirla para meterla en un transporte más grande, de modo que lo que es el transporte global salga más económico, ¿no? Y ese transporte más grande puede hacerse por tren o por camión, dependiendo de las posibilidades que haya, ¿no? El transporte por tren en principio es más económico y se tiende a ello. De hecho, en Vigo pues se hizo la planta de transferencia al lado del puerto, en Guixar, y allí hay una línea férrea que llega para dar servicio al puerto, que ya estaba allí, y se utiliza esa línea férrea para trasladarlo hasta Cerceda. De hecho, va por la vía normal, ¿no? La de Renfe, y la que era de Renfe, ¿no? Que ahora se llama Adif. Y entonces hay una variante que llega hasta Sogama, ¿no? Porque el punto donde estaba la planta no había esa vía. Vale. Bueno, pues hay diferentes plantas, tienen diferentes colores, porque unas plantas son gestión de Sogama, otras pueden ser de la Diputación de Ourense, de la Xunta, y esta otra que es de la Mancomunidad del Morrazo, que es de la Mancomunidad de los concellos que forman la península del Morrazo, ¿no? Simplemente porque son responsabilidad de diferentes instituciones, ¿no? Bueno, pues esta es la planta de transferencia. Básicamente está construida en 2 alturas, y lo que hace el camión es entrar, ir marcha atrás y descargar en una tolva, ¿no? Y simplemente lo que tiene es debajo instalada una prensa que introduce la basura en el contenedor, ¿no? Evidentemente el émbolo sujeta el contenedor, va empujando, y si no recuerdo mal, compacta del orden de 3 veces la basura, de modo que en un camión cabrían, ¿no? Lo que habrían 3 camiones. Estos camiones ya compactan un poco, ¿no? Pero digamos que aquí se compacta más, y estos contenedores después se instalan en el remolque de un camión o de un tren y se llevan hasta Sogama, ¿no? Este sería el complejo medioambiental que hay en Cerceda, y entonces ahí tenemos varias instalaciones, ¿no? Entonces, este sería, por aquí vendría la línea férrea, y la carretera, la entrada la tiene por el lado contrario, de modo que, digamos, aquí es donde, toda esta zona es la planta donde se hace el tratamiento de los residuos, que básicamente consiste en coger los residuos, romper las bolsas, separar lo que no se quema, triturar lo más grande, separar lo que no se quema, y lo menos denso, que es lo que puede arder, pues se lleva a este almacén de combustible derivado de residuos, que tiene una capacidad, como veis es la nave más grande, tiene una capacidad para una semana de los residuos que se queman ahí.
y se almacena aquí para después alimentar la planta termoeléctrica, que básicamente es simplemente una caldera que quema los residuos, genera calor, eso hierve un agua, el vapor mueve unas turbinas, se genera energía eléctrica, ¿no? Con lo cual se obtiene pues un beneficio económico del tratamiento de residuos, ¿no? Bueno, aparte tenemos la planta de clasificación de envases ligeros, que sería esta, que es exactamente donde va la bolsa amarilla. Ahí es donde todo lo que nosotros ponemos en la bolsa amarilla o en el contenedor amarillo, ahí se separa los diferentes tipos de plásticos y metales y bricks y se embalan y se expiden a los centros recicladores, ¿no? Y bueno, tenemos la planta de cogeneración, que básicamente lo que hace es generar calor para secar los residuos y también aprovecha para generar energía eléctrica. Bueno, lo explicamos después un poquito mejor. Y aquí van a construir, bueno, ya han construido, ¿no?, una ampliación de la planta, puesto que está recibiendo mucha más basura para la que fue diseñada y entonces estaba quedando pequeña, y están ampliando las instalaciones. Y después esta otra planta es para la gestión de los residuos de animales, ¿no? Con el tema de las vacas locas, los residuos de los animales no se pueden tirar en cualquier sitio, sino que hay que deshacerse de ellos de forma segura, y entonces de forma segura y de forma de que no haya, bueno, pues una diseminación, ¿no?, una contaminación del mal de las vacas locas, ¿no? Y entonces, bueno, fue una normativa europea que evidentemente hay que aplicarla aquí y que implicó el de destruir de forma segura esos residuos de los animales, ¿no? Bueno, veis aquí la superficie que ocupa, la capacidad de tratamiento, que serían 550.000 toneladas año, la potencia instalada, tanto de la planta termoeléctrica como la planta de cogeneración, y la energía eléctrica que se produce en las instalaciones, ¿no? Bueno, esto sería una vista desde arriba, y básicamente, bueno, pues un poco más tenemos que comentar, ¿no? Básicamente sería lo mismo que ya hemos dicho. Y aquí tenemos un poco el diagrama de flujo, ¿no? Bueno, como habíamos comentado, aquí solamente nos llegan dos elementos, ¿no?, que son la bolsa negra y la bolsa amarilla. La bolsa amarilla, que es la más fácil, va a la planta de clasificado, se clasifican los diferentes tipos de plástico, envases de hierro y aluminio, etcétera, y se embalan y se expiden, ¿vale? Pero en la bolsa amarilla pueden venir cosas que no encajen en ninguna de las fracciones que se separan, ¿no? Por lo tanto, eso sería un rechazo. ¿Y qué se hace con el rechazo? Pues el rechazo se junta con la bolsa negra y va a la fabricación de combustible derivado de residuos. Entonces, básicamente lo que se hace es los camiones o los remolques en los que viene la basura simplemente se vacían y con un puente grúa se cogen, se echan en una bolsa, y primero hay una primera clasificación por tamaño, ¿no? Entonces tenemos el punto de corte en los 120 milímetros, entonces tenemos una fracción más gruesa y una fracción más fina. La fracción gruesa va a triaje, de modo que manualmente algunos elementos voluminosos son retirados o clasificados, puesto que no pueden ser tratados, y lo demás va a trituración, se separa el hierro y el aluminio, puesto que muchos elementos de hierro y aluminio que no deberían de estar aquí, sino en la bolsa amarilla, pero sí que vienen, son recuperados, y la fracción más pequeña se somete a lo mismo, a una separación del hierro y aluminio, a un secado y a una clasificación a una nueva clasificación con el punto de corte en los 40 milímetros, y básicamente esto se hace, bueno, la fracción más pequeña ya va directamente la más grande iría directamente ya para el combustible, y la fracción más pequeña va a una mesa densimétrica que por vibración permite separar los elementos por diferente densidad. Entonces, aquellos elementos más densos son restos de vidrio, trozos metálicos o restos de cerámica u otras cosas que no arderían y son separados, y es lo que constituyen los inertes, y la fracción menos densa sería la fracción orgánica, que sí arde y que
va a quemarse. Bueno, evidentemente esta zona, después de triturarse, vuelve por aquí y sufre el mismo, bueno, que esté dibujado así el esquema, ¿no? Sufre el mismo tratamiento, es decir, que en este primer corte separamos lo más grande, lo trituramos y cuando ya tiene el tamaño pequeño vuelve a pasar por el mismo sitio y ya entraría en esta zona, ¿no? Bueno, en el almacén se mantienen los residuos que después van a ser quemados poco a poco en esta planta termoeléctrica, se genera energía eléctrica que se vende y ya está. Bueno, como sabéis, Sogama, el socio mayoritario es la Xunta, ¿no?, con 51%, pero el otro socio sería Fenosa, que bueno, ahora ya se llama Gas Natural, ¿no?, o Gas Natural Fenosa, no recuerdo el nombre, que digamos sería el socio tecnológico, ¿no? Y entonces, bueno, pues si Fenosa es una empresa, ¿no?, que comercializa electricidad, pues es lógico que forme parte del proyecto, ¿no?, puesto que tiene la forma de comercializarla. Bien, más cosas. Aquí hay una planta de cogeneración. Bueno, ¿qué es la cogeneración? Bien, básicamente la cogeneración es generar dos energías simultáneamente, ¿no? Es básicamente lo que has dicho tú, pero en principio, efectivamente en este caso es exactamente así, ¿no? Lo que tienen son, bueno, queman gas natural dentro de unos motores que mueven unas turbinas que generan energía eléctrica. Y los gases de salida, que son gases calientes, se utilizan para secar esa fracción orgánica, ¿vale? Por lo tanto, al quemar el gas natural, pues podíamos simplemente quemar gas natural para secar la fracción orgánica, pero se ha decidido pues instalar esta unidad de cogeneración. Por lo que me comentaron alguna vez en Sogama, cuando se montó, la cogeneración era un buen negocio. Con el paso del tiempo ya no es tan buen negocio, ¿no? Es decir, parece ser que todavía se gana dinero con eso, pero no tenían el margen económico que tenía inicialmente, ¿no?, sobre todo por el incremento del precio del gas natural. Bien, ¿qué más nos queda por aquí? Creo que nada más, lo único que nos queda es el tratamiento de efluentes, ¿no? Bueno, pues en la planta, ¿no?, y en su entorno, bueno, pues a veces se generan efluentes, ¿no?, no solo debido al agua de lluvia, sino los propios lixiviados de la basura, etcétera, y de la limpieza de las instalaciones que tienen que ser tratados. Y por eso tienen una planta de tratamiento de aguas que tiene un tratamiento biológico y un tratamiento físico-químico, ¿no? Si vosotros sabéis algo de tratamiento de aguas, normalmente en el tratamiento de aguas empieza siempre por un tratamiento físico-químico y continúa el biológico. Aquí está al revés, pero bueno, no es que realmente esté al revés, sino que digamos que hay una segregación de efluentes, ¿no? Hay diferentes efluentes y en función de las características de esos efluentes, de su contaminación, pues van a un sitio o a otro, ¿no? Entonces, básicamente, todo el agua que pueda venir de los lixiviados de la basura de esta zona, de la planta de tratamiento de los residuos, va al reactor biológico y el resto de los efluentes se juntan a la salida del reactor biológico y entrarían en el tratamiento físico-químico. Vale. Bueno, pues entonces tenemos aquí en la planta automatizada de clasificación de envases ligeros, para que lo tengáis con más detalle. Bueno, pues primeramente lo que hay es la recepción y un trommel, que lo que hace es clasificarlos por tamaños en 4 calibres diferentes, ¿no? Después los clasificamos, los envases se separan según sean planos o rodantes, es decir, según sean ligeros o pesados. Un electroimán extrae la fracción férrica y las bolsas de basura y los envoltorios de plástico, el plástico de baja densidad, se aspira y se separa. Y aquí también se separan el papel y cartón, que son elementos que no deberían de llegar aquí, pero sí que llegan, ¿no? Y entonces, bueno, como este papel y cartón no pertenece aquí, bueno, pues dependiendo de las características o lo llevan a reciclar o directamente se introduce en la planta de generación de combustible, ¿no? Después, a continuación, tenemos, bueno, los más pesados que hemos separado aquí, ¿no? Hemos clasificado en pesados y ligeros. Entonces, los más pesados se clasifican en elementos plásticos y no plásticos. Los no plásticos circulan hasta un lector óptico donde se retiran los bricks, y con corrientes de Foucault se capta el aluminio
y hay una cabina de triaje donde, digamos, los operarios comprueban que esas separaciones que están haciendo sean correctas, de modo que si hay algún elemento que está donde no debe de estar, pues manualmente se pone, ¿no? Estos sistemas de reconocimiento óptico parece que funcionan bastante bien y que el porcentaje de fallos es bastante pequeño, ¿no? Pero aún así tienen personal entrenado, ¿no?, para reconocer los diferentes elementos y los diferentes tipos de plásticos y hacerlo manualmente. Bueno, esto se hace con la fracción pesada. Con la fracción ligera, que está formado por diferentes tipos de plásticos, diferentes tipos de envases, lo que se hace es clasificarlos en los diferentes tipos usando un lector óptico. Y después ya la cuarta fase sería ya la clasificación definitiva, donde se clasifica el PET, que es el típico plástico que ahora se utiliza para las botellas de agua mineral, el polietileno de alta densidad o el plástico más duro que forma muchos de los envases que utilizamos, y el resto de los plásticos se recupera como una mezcla, ¿no? Aparte ya quedaron el polietileno de baja densidad, ¿no?, que sería el que forma las bolsas de plástico de los supermercados, este tipo de elementos. Los bricks quedarían ya por otra parte, y los envases de aluminio, que son ahí clasificados mediante las corrientes de Foucault. Bueno, las corrientes de Foucault son corrientes inducidas por campos magnéticos variables y actúan sobre el aluminio como rechazándolo, ¿no? Es decir, al pasar por esa zona salen disparados. Aquí los elementos metálicos de hierro, que tienen hierro, ya no llegan, puesto que fueron separados anteriormente. Y finalmente lo que se hace, pues bueno, los diferentes tipos simplemente se comprimen y se les ponen unos flejes formando diferentes balas y se expiden, ¿no? Aquí tenéis el típico, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá balas de latas de aluminio, de latas de hierro, de plástico de polietileno de alta densidad, de PET, de los diferentes tipos de plástico, ¿no? Y todo aquello que es rechazado en el sistema, precisamente porque el sistema no lo ha reconocido bien o porque ha fallado o lo que sea, o simplemente porque son elementos extraños que están ahí, esos van a la otra planta para fabricar combustible derivado de residuos, ¿no? Y en la planta de tratamiento y elaboración de combustible, es la que tenemos aquí, bueno, pues ya lo hemos comentado antes, aquí digamos está más detallado, pero bueno, básicamente lo que tenemos es una primera separación en base a 12 centímetros, lo que es mayor se separa manualmente y, bueno, se separan elementos manualmente, elementos elementos grandes que no vayan a ser procesados, y lo demás se tritura y termina juntándose con lo anterior, se elimina el hierro y el aluminio, después se seca para reducir la humedad hasta entre un 20 y un 35%, y después se vuelve a separar en fracciones más pequeñas para conseguir que esa separación por densidad en la mesa densimétrica sea mejor y consigamos eliminar los elementos que no arden, ¿no? Los elementos inorgánicos que no arden. Y entonces, bueno, pues ya tenemos entonces el combustible, todas las fracciones, la más grande, la más pequeña, etcétera, todas esas fracciones ya se juntan, tenemos el combustible que se almacena y va alimentando la planta. Bueno, aquí tenemos algunas fotografías para que veáis, tenemos el transporte en camión o el transporte en tren, veis los remolques, ¿no?, que son levantados y descargados en estos fosos, ¿no? Bueno, esto tiene el tamaño de un vagón de un tren, ¿no? Os imagináis las dimensiones que hay aquí. Esto se coge con un pulpo, se deposita en una tolva y, bueno, pues entra ya en el proceso de clasificado, bueno, primero la rotura de las bolsas, el clasificado, el triturado, secado, etcétera. Aquí tenéis la planta de cogeneración, que es simplemente una serie de motores, aquí hay 6, no sé si son 6 o 8, que queman gas natural. Aquí tenemos el almacén, veis las dimensiones tremendas del almacén, y lo que tiene en el almacén son, digamos, un aporte, ¿no?, de residuos que se hace con una cinta transportadora que, bueno, se va moviendo y va distribuyendo los residuos a todo lo largo, y después hay una rotopala que lo va cogiendo y lo va enviando para la planta termoeléctrica, ¿no?, que sería esta una visión. Bueno, tenéis ahí las instalaciones con una chimenea
y claro, evidentemente cuando uno quema residuos se generan unas cenizas, ¿no? ¿Y qué se hace con las cenizas? Bueno, pues las cenizas van a un vertedero de residuos peligrosos, puesto que contienen contaminantes, y otros elementos inertes, las escorias que salen por el fondo de la planta termoeléctrica y algunos otros rechazos, irían a un vertedero de residuos no peligrosos, que también están allí los dos instalados, ¿no? Bueno, el problema que tiene, ¿no?, la combustión de residuos es que es fácil, bueno, al quemar los residuos se generan contaminantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una normativa en cuanto a las emisiones que puede haber y hay que controlar muy bien los gases que se emiten a la atmósfera, ¿no? Bueno, como en esos gases sabemos que hay contaminantes, hay un sistema de tratamiento de gases, ¿no?, para eliminar esos contaminantes antes de emitirlos a la atmósfera. Pero aún así hay unos sistemas de control, ¿no? Hay unas medidas para determinar exactamente qué es lo que se está emitiendo. Entonces ahí podéis ver lo que miden, ¿no? Bueno, pues en lo que se emite, pues miden una serie de metales pesados, mercurio, cadmio y titanio, entiendo. Aquí hay fluorhídrico y clorhídrico. ¿De dónde salen el clorhídrico y el fluorhídrico? Bueno, cualquier componente que tenga cloro y flúor, al quemarse, va a dar lugar a estos gases, ¿no? Y estos gases sabéis que son gases ácidos y por tanto producen corrosión en la salida. Por lo tanto, hay que añadir algún componente que los neutralice, ¿no? En concreto, bueno, pues se puede utilizar cal para neutralizarlos. Después tenemos dioxinas y furanos, ¿no? Conocéis las dioxinas y furanos, que son típicos, elementos típicos que aparecen en la combustión de residuos y en otros procesos. Entonces, bueno, son muy tóxicos. ¿Y qué podemos hacer para reducir al máximo la emisión y la producción de dioxinas y furanos? Bueno, lo primero es no producirlo, ¿vale? Entonces, para no producirlos, lo que tenemos que hacer es hacer una combustión a alta temperatura, por encima de los 850 grados centígrados. Entonces, manteniendo la temperatura de la caldera alta, se reduce la producción de dioxinas y furanos. Es decir, que quemar los residuos a baja temperatura produce más dioxinas y furanos que si se queman a alta temperatura. Por lo tanto, una combustión controlada en una de estas calderas es mucho mejor que una combustión no controlada que puede hacer cualquiera en su casa si tiene opciones de hacerlo, ¿no? Y después, bueno, pues hay que hacer un tratamiento, normalmente con carbón activo, que actúa como absorbente y la retiene. Esto es el carbono orgánico total. El carbono orgánico total básicamente son compuestos orgánicos que se escapan con los gases. ¿Por qué se pueden escapar compuestos orgánicos con los gases? Bueno, es materia orgánica que no se ha quemado convenientemente en el reactor, ¿no? Es decir, cuando metemos los residuos, hay componentes que son volátiles, que están ahí o que se forman en la descomposición y que no llegan a quemarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos dos opciones. Una de dos: aumentar el tiempo de permanencia en el horno para que le dé tiempo a quemarse, o aumentar también la cantidad de oxígeno para que la combustión sea más rápida. El monóxido de carbono. ¿Por qué se forma monóxido de carbono en la combustión? El monóxido de carbono sabéis que es tóxico, ¿no? El monóxido de carbono tiene la mala propiedad de cuando es respirado pegarse a la hemoglobina y entonces impide, ¿no?, que el oxígeno entre en esa posición, ¿no? Por lo tanto, produce, bueno, en cantidades suficientes produce la muerte, precisamente porque bloquea el aporte de oxígeno a las células. Y entonces, bueno, se produce siempre en combustiones con limitación de oxígeno. Entonces, para evitar, lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de oxígeno disponible, ¿no? Pero bueno, muchas veces tampoco se puede aumentar mucho, porque si aumentamos mucho la cantidad de aire que metemos en el horno, lo que vamos a hacer es bajar la temperatura, porque
al meter aire que viene frío, pues la temperatura del horno, de la caldera, del horno, puede caer, ¿no? Por lo tanto, tenemos que regular las condiciones, el caudal de aire y la cantidad de residuos para mantener una temperatura alta y minimizar la producción de CO y de carbono orgánico total. El SO2 viene de la quema de cualquier componente que tenga azufre, ¿no? Y el SO2, pues bueno, sabéis también que es responsable de la lluvia ácida y estas cosas, por lo tanto es uno de los elementos indeseables a emitir, además de que es un gas tóxico. Y entonces, bueno, pues una forma de eliminarlo es con carbonato, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, ¿por qué se forman óxidos de nitrógeno? El otro día, no sé si dijimos el otro día, ¿no? El nitrógeno es un gas muy estable que no reacciona con facilidad, ¿no? Pero cuando estamos a alta temperatura y a alta presión, aquí la presión no es que esté muy alta, pero sí la temperatura, pues puede reaccionar, ¿no? Y entonces se combina con el oxígeno y forma una serie de óxidos, ¿no? El NOx no es ni más ni menos que una forma general de hablar de los óxidos de nitrógeno, porque hay diferentes fórmulas químicas, ¿no? Se reaccionan en diferentes proporciones. Tenemos el NO, el NO2, el N2O, N2O4, hay varios, ¿no? Entonces, para referirnos en general a cualquiera de ellos, pues le llamamos NOx. El problema que tienen los óxidos de nitrógeno es que son tóxicos e incluso cancerígenos, ¿no? Por lo tanto, no suele ser muy bueno el respirarlos, ¿no? Es decir, ¿dónde se producen también los óxidos de nitrógeno? En combustiones en cualquier motor, ¿no? Es decir, en los garajes, aparte de otras cosas, o en zonas cerradas donde haya vehículos, pues es fácil que aparezca CO y óxidos de nitrógeno, y por eso no son saludables, y por eso muchos garajes pues están obligados a tener pues sistemas de ventilación forzada, ¿no? Que entran en funcionamiento cuando estos gases aparecen. Bueno, pues estos óxidos de nitrógeno se forman cuando hay exceso de oxígeno, altas temperaturas y exceso de oxígeno, por lo menos en la combustión de residuos. Y bueno, pues nosotros también podemos regular, ¿no? Pues la temperatura del horno y la cantidad de oxígeno para intentar minimizarlos, pero claro, lo que es bueno para uno es malo para los otros, por lo tanto, incluso para las dioxinas. Por lo tanto, es difícil que se nos formen, y lo que tenemos que hacer es añadir algún elemento que los destruya, ¿no? A la salida. En concreto, se añade amoníaco, que reacciona con estos óxidos de nitrógeno para formar de nuevo nitrógeno gas, y luego pueden aparecer partículas, ¿no? Bueno, como veis, aquí aparecen, estos son escalas relativas, aquí aparecen los límites legales y los valores que se emiten, y por supuesto estamos por debajo de lo que marca la legislación, puesto que si no fuese así, pues habría que actuar para corregirlo, ¿no? Bueno, y todos estos contaminantes, o por lo menos la mayor parte de ellos, ¿dónde terminan? Es decir, si se forman en el tratamiento, en los gases, y hay un tratamiento de gases, ¿dónde terminan esos contaminantes? Bueno, hay un tratamiento de gases que es un sistema semiseco, donde se añaden una serie de reactivos, reaccionan, atrapan esos contaminantes o los transforman, y se forman un sólido, ¿no? Esas cenizas, que está formado por las partículas que quedan de la combustión y todos otros elementos atrapados, pues son los residuos peligrosos que enviamos al vertedero de residuos peligrosos. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis las emisiones, esto está en la página web de Sogama, y básicamente son los datos, los mismos datos de antes, pero en este caso referidos al primer trimestre del año 2011, ¿no? Como veis, bueno, pues la media de los trimestres corresponden, bueno, están siempre por debajo de los límites legales, con lo cual parece que no hay problema. Bueno, pues este es el residuo, es el vertedero de residuos peligrosos, donde todos estos gases que han sido tratados se generan unos residuos sólidos que tienen que ser enviados a un vertedero de residuos peligrosos, porque contienen metales, dioxinas y otros elementos que son caracterizados como peligrosos, ¿no? Entonces se meten en sacos de plástico que se cierran, y en estos sacos de material textil, para aportar resistencia mecánica, y se acumulan en un vertedero, ¿no? Ese vertedero está impermeabilizado, está sellado para evitar contaminación en el fondo,
y se van haciendo diferentes capas que se van cubriendo periódicamente con tierra, es decir, aquí hay una capa de sacos, pero bueno, por debajo en esta tierra ya hay al menos otra más, ¿no? Y este sería el vertedero de no peligrosos, de residuos inertes, donde básicamente todo el rechazo de la planta de fabricación de combustible derivado de residuos, pues ese rechazo, que son residuos inertes, y también el fondo del horno, donde quedan elementos que no se han quemado y que en principio no tienen una contaminación especial, van aquí. El vertedero, evidentemente, también, aunque sea de no peligrosos, tiene que estar impermeabilizado para evitar contaminación en el suelo y las aguas. Y bueno, el destino sería este, ¿no? Bueno, el tema del vertedero es que además de esos residuos también van más cosas, ¿no? ¿Por qué van más cosas? Bueno, pues porque la planta de Sogama tiene una determinada capacidad y recibe mucha más basura que la capacidad que tiene, ¿no? Por lo tanto, en momentos donde no se puede tratar toda la basura que se llega, pues esa basura va al vertedero, ¿vale? Bueno, ¿cómo es ese vertedero? La parte inferior, bueno, pues la parte inferior tiene, empezamos por la parte de abajo, no tenemos el terreno. En ese terreno se hacen unas zanjas para el alivio de las aguas subterráneas, puesto que si ponemos todos los residuos y hay agua subterránea se acumula, termina haciendo una presión suficiente que podría levantar incluso la capa de residuos. Por lo tanto, tenemos que hacer unas zanjas, unas salidas para esa agua subterránea, y máximo en Galicia, ¿no?, con lo que llueve y que hay manantiales en prácticamente todas partes, ¿no? Y después lo que tenemos son diferentes capas con el objetivo es impermeabilizar, ¿no? Hay una capa de bentonita. La bentonita es una arcilla que, digamos que si se perfora la parte superior, el lixiviado que pueda venir del vertedero es atrapado por la bentonita y al humedecerse tiende a hincharse y por lo tanto evita que se escape, ¿no? Después tenemos una lámina de plástico de polietileno de alta densidad, básicamente es un plástico negro de 2 milímetros de espesor. Después un geotextil, una capa de drenaje y otro geotextil. Entonces este geotextil permite el flujo de los lixiviados, que es recogido a través de esta capa de grava que permite que, bueno, al ser partículas gordas, permite que el lixiviado fluya por ahí. ¿Y ese lixiviado qué se hace con él? Ese lixiviado es el lixiviado de los residuos, ¿no? Entonces todos los residuos tienen un lixiviado con una cierta contaminación, y entonces ese residuo tiene que ser recogido y enviado a una planta depuradora, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis los lixiviados del vertedero, van a la planta depuradora, y hay otro elemento importante que se genera en el vertedero, que son los gases. Si va materia orgánica a ese vertedero, que de hecho va, esa materia orgánica con el tiempo se descompone, y como es una descomposición anaerobia, genera ¿qué? Metano y dióxido de carbono. Bueno, pues ese metano y ese dióxido de carbono es lo que forma lo que llamamos el biogás, y ese biogás no se puede dejar en el vertedero porque formaría bolsas que en condiciones extremas podría llegar incluso a arder o a explotar, ¿no? Y entonces hay que extraerlo, y se extrae con una serie de chimeneas que se hacen con grava, donde se instalan unos tubos que permiten recoger ese biogás, que luego se quema para producir electricidad, o se puede quemar para producir electricidad. Vale, y después tenemos el tratamiento de los efluentes. Yo os comenté antes que tienen dos plantas, ¿no? Una físico-química y otra biológica, y la depuración biológica se utiliza fundamentalmente para degradar materia orgánica biodegradable, y esa materia orgánica biodegradable viene fundamentalmente de la planta de tratamiento de residuos, ¿no? Es decir, el propio lixiviado que genera la basura, incluso en las operaciones de manejo y en la limpieza de los gases de secado, se generan unas aguas que tienen contaminación biológica que van a esa depuradora, ¿no? Y bueno, básicamente lo que tenemos pues es un reactor biológico, unos decantadores
y bueno, algo similar como a lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Y en la planta físico-química lo que tenemos es simplemente una adición de reactivos para favorecer la sedimentación de los contaminantes y a continuación bueno, eso sería lo que llamamos coagulación-floculación, y a continuación una decantación. Los lodos se separan, se deshidratan y los llevaría un gestor autorizado, y el agua, pues, que ya está depurada, pues se vierte, ¿no? Y las aguas de lluvia se recogen, no se mezclan con las otras aguas que están contaminadas y se vierten también directamente sin necesidad de tratamiento. Vale, y entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, son casi las 7, hacemos un pequeño descanso y luego pasamos a lo que sería la gestión de los residuos industriales, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo es la gestión de los residuos que nosotros tenemos aquí? Bueno, pues vosotros supongo que ya lo conocéis, ¿no? Vivís aquí y por lo tanto conocéis que tenemos una recogida selectiva con diferentes contenedores. Entonces tenemos un contenedor que es el que lleva la bolsa negra, que sería la basura indiferenciada, no diferenciada, que ponemos ahí, y todo aquello que se puede reciclar, en principio, iría a otros contenedores, que serían el contenedor amarillo, donde va lo que llamamos la bolsa varilla, que son fundamentalmente envases, y después tenemos una serie de contenedores diferentes que albergarían el vidrio, papel y cartón y pilas. Bueno, como veis, aunque el sistema de gestión es llevado por Sogama, nosotros al depositar nuestra basura en los diferentes contenedores, no todo va a Sogama, sino que todo esto de aquí ya va directamente a los centros recicladores sin pasar por Sogama. Es decir, que Sogama no gestiona ese tipo de elementos. Lo que sí gestiona es la bolsa negra, ¿no? La basura no diferenciada, que básicamente se transporta, se genera un combustible que se quema en una planta termoeléctrica para producir electricidad. Mientras que la bolsa amarilla lo que se hace es transportarlo hasta las instalaciones y someterlo a unas operaciones de clasificación donde se separan los diferentes elementos y se envían a los centros recicladores, que probablemente, que creo recordar que están todos fuera de Galicia, ¿no? No hay ningún centro aquí que se dedique al reciclado de esos elementos. Vale. Bueno, pues entonces lo importante para hacer una buena gestión de estos residuos es tener en qué sitio, ¿no? Normalmente es en el contenedor que está más próximo al lado de los contenedores que están más próximos a tu domicilio, y lo tienes que dejar, si no recuerdo mal, a partir de las 9 de la noche. Y entonces, bueno, pues estará unas horas allí, pero no está todo el día. Esa recogida, si no recuerdo mal, se hace de lunes a viernes y por tanto en cualquier día se puede dejar previa cita, ¿no? Entonces, bueno, como esos objetos voluminosos no siempre se generan, pues digamos que hacer una llamada no sería tampoco un problema, ¿no? Bueno, está claro entonces los diferentes elementos que tenemos, es decir, todo lo que no entra en cada uno de nuestros contenedores deberíamos de almacenarlo y periódicamente, cuando tengamos cantidad suficiente o cuando nos coincida de paso, pues ir al punto limpio y dejarlo allí. Sí. No te sabría decir, vamos, yo he oído hablar de los puntos limpios ya desde hace varios años, pero es todo relativo. ¿Por qué? Bueno, pero eso, claro, es que dependerá a lo mejor de los concellos y de la cantidad de residuos que se generen, ¿no? Y del problema que se tenga. Y como tú dices, antes había la costumbre de vertederos incontrolados donde se tiraban cosas. Y bueno, el objetivo con todo el plan de la Xunta, ¿no? que ya hace al menos 20 años que se inició, pues el objetivo era eliminar todos los vertederos incontrolados que había. Es decir, evitar que se generaran vertidos incontrolados y los que había, pues eliminarlos, ¿no? Desafortunadamente parece que todavía hay cierta costumbre de deshacerse las cosas por ahí, pero como me decía el otro día una persona, claro, qué es lo que se mete en cada contenedor, ¿no? Entonces, en el contenedor azul tiene que ir papel y cartón. Entonces podemos poner todos aquellos elementos que estén formados por papel y cartón, pero que no estén manchados, ¿vale? Cualquier cosa que esté manchada, que esté sucia con grasa u otros elementos, no puede
ser reciclada y por lo tanto no iría aquí, sino que iría en el contenedor de basura no diferenciada. ¿Vale? En el iglú verde es para el reciclaje del vidrio y lo que hay que meter es exclusivamente vidrio generado en el hogar, que son básicamente botellas, frascos y tarros de vidrio, pero no otros materiales de vidrio generados en el hogar que no pueden ir ahí. De hecho, bueno, si a alguien se le rompe una ventana, pues no podría tirar los restos ahí, puesto que no es el objetivo, ¿no? Entiendo que habría que llevarlo al punto limpio, ¿no? Y además veis que la boca del contenedor, del iglú, pues ya tiene una forma característica para que lo que entre sea solamente recipientes de vidrio. Y por supuesto no hay que poner tampoco otros elementos que puedan parecerse al vidrio pero que no lo son, ¿no? Como pueden ser, bueno, pues no sé, porcelana o cerámica o elementos de ese estilo. Y eso es un problema porque a la hora de reciclar, pues digamos que interferirían, ¿no? Habría que separarlos, interferirían en lo que sería el proceso de reciclado, puesto que, bueno, sacaríamos un vidrio sucio, ¿no? Un vidrio contaminado con otros elementos que no tienen mismas características. Bueno, en el contenedor amarillo básicamente vamos a poner todos aquellos envases de los productos de consumo, ya sean de plástico o ya sean de metal, hierro, aluminio o lo que sea, ¿no? Incluido. Ok. Bueno, vamos a empezar. Entonces el otro día vimos una introducción a los residuos sólidos, bueno, los residuos en general, industriales y urbanos, y bueno, los diferentes tipos de residuos, y hoy vamos a continuar con lo que sería la gestión de los residuos sólidos y los residuos industriales en Galicia, ¿no? Es decir, en nuestra comunidad autónoma, qué es lo que se hace con ellos. Entonces vamos a empezar primero con los residuos sólidos urbanos, y bueno, pues si vosotros conocéis el mapa, sabéis que hay una sociedad que pertenece, bueno, que está participada por la Xunta, que se llama Sociedad Gallega del Medio Ambiente, SOGAMA, que se encuentra en Cerceda, ¿no? En este punto, nosotros estamos aquí abajo, y entonces digamos que la basura que nosotros generamos pues se lleva a la planta de tratamiento que tienen aquí, ¿no? Como veis, bueno, pues Galicia tiene la estructura que tiene y los residuos tienen que hacer unos trayectos, ¿no? Importantes, un transporte importante, puesto que está todo centralizado en un único punto, pero debido a que, bueno, esta planta, ¿no? Que lleva ya funcionando una serie de años, pues estaba un poco ya saturada, entonces se ha decidido construir una planta más al sur y por el momento, ¿no? El proyecto dice que va a ser en el concello de Oirixo, que estaría situado en este punto, y el objetivo de construir una planta en el sur de Galicia sería para dar servicio a la zona sur, ¿no? Es decir, a las provincias de Pontevedra y Orense fundamentalmente, ¿no? Por eso se buscó un emplazamiento más al sur. Pues las bolsas, esos redes de envoltorios de frutas e incluso las bandejas de por spam, ¿no? Estas bandejitas blancas que también se podrían poner ahí. Bien, todo lo que no entra en estos contenedores van a ir al contenedor genérico, es decir, básicamente lo orgánico y todos aquellos otros elementos que no son recuperables, ¿no? Ya sean de papel o cartón, bueno, de papeles, bien, pues como pañales o servilletas de papel, etcétera, cualquier otro elemento que no puede ir en los otros tendría que ir ahí. Y su objetivo es, bueno, estos dos ya hemos dicho que no van a SOGAMA, este sí iría a SOGAMA, este también, y después tenemos los otros dos que, bueno, he puesto esta figura porque es la que aparece en la página web de SOGAMA, aunque no se corresponde con los que tenemos aquí, pero bueno, tenemos un contenedor de pilas y eso simplemente será llevado por un gestor autorizado para, bueno, es un residuo peligroso las pilas, ¿no? Por los metales que contienen. Entonces serán llevados a las plantas de tratamiento, al objetivo que sea. Y finalmente, bueno, pues todo lo que no podamos meter en ninguno de estos contenedores debería de ir a un punto limpio, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay también elementos voluminosos en el hogar, que a veces tenemos que deshacernos de ellos, y ¿qué se hace con esos elementos voluminosos? Bien. Bien, el objetivo no es tirarlos en cualquier sitio, sino que, bueno, yo no sé cómo funcionan otros concellos, ¿no? Aquí la empresa que tiene la concesión de la gestión de la basura en Vigo,
Efectivamente, realmente lo que hay que hacer es llamar y entonces te dicen qué día y a qué hora tienes que dejarlo.